servicios informativos de Navarra Televisión. Desde las 7:30 de esta tarde, UPN lleva a cabo su consejo político para dar con la lista que presentará a las elecciones forales. Una lista de consenso que va a tener renovación y caras ya conocidas, como la de Alberto Catalán, que irá en el número 6, y Carlos García Danero en el 10. Hola, ¿qué tal están? Muy buenas noches, bienvenidos. Son los nombres que se conocen a esta hora de la noche de lo que está ocurriendo dentro de esa sala a la que los medios de comunicación de momento no tienen acceso y tendrán que esperar a que termine ese consejo político para saber cómo configura Unión del Pueblo Navarro la plancha con los 50 nombres definitivos que irán en la lista al Parlamento. Además, hoy miramos también a Orcóllen. Así es como apareció la casa del director de Recursos Humanos de la planta de Faurecia. 24 horas después se le declaró persona non grata en ese ayuntamiento. Prosperó con la abstención de la Unión de Izquierdas que ostenta la alcaldía y del concejal de UPN. Ambos grupos se arrepienten del sentido de su voto. Pedir disculpas, no sé si podremos revertir esta situación, pero bueno, como vuelvo a repetir, considero que hemos sido una víctima más de todo esto. Me equivoqué y por eso he pedido perdón a una persona muy particular como es César Lafraya, que le cayó un San Benito que en ningún momento, repito, se lo merece. El Parlamento Foral cerró anoche las puertas hasta nuevo aviso, es decir, hasta que se conforme un nuevo Parlamento tras las elecciones. Fue momento de despedidas para muchos y también de balances, como el que hace el presidente Alberto Catalán. A mí me hubiese gustado que hubiese sido una legislatura de mayor consenso y sobre todo teniendo en cuenta la difícil situación económica que estamos atravesando o que hemos venido atravesando y teniendo sobre todo una obsesión que era la de generar puestos de trabajo, no la de generar empleo. Y del accidente del Airbus en los Alpes, hoy hemos conocido que el copiloto de ese avión tenía un parte de baja médica que le impedía volar, pero que lo ocultó. Rompió en su casa ese papel antes de presentarse a su puesto de trabajo. Los investigadores han entrado a su domicilio para recopilar información que les pueda dar las claves para saber por qué hizo lo que hizo. En este momento la prioridad, y no sabemos el tiempo que va a durar, la verdad, es la recuperación de esos restos. Más de 51 millones de euros destinó el Gobierno el pasado año para financiar la renta de inclusión social. Es el dato que ha ofrecido hoy el Departamento, que dirigió esas ayudas a casi 12.000 familias. Dice que ese importe supone multiplicar por 5 el presupuesto de 2008. Es importante ver la evolución desde el año 2008 hasta la actualidad, que hemos pasado de un gasto de 9 millones de euros a 51. Una operación policial ha permitido aclarar más de 40 robos con fuerza en establecimientos comerciales de Pamplona, sobre todo en Iturrama y Rochapea. Hay 4 personas detenidas, todas vecinas de la capital navarra. Y este sábado se disputa en Elizondo la final del Campeonato Navarro de Bertsolaris. 8 finalistas se disputarán la ansiada txapela. Hoy hemos podido ver este pequeño adelanto. Y en deportes, Osasuna sigue apurando su preparación para el partido del domingo por la mañana. El objetivo es claro, romper la mala racha de resultados. 2 meses casi en blanco que han puesto al equipo en una situación preocupante. El descenso empieza a ser una realidad y todos quieren empujar hacia la salvación. En el vestuario tenemos que intentar transmitir también el mensaje del entrenador, intentar transmitir, ¿no?, lo que hemos estado haciendo esta semana, abrir los ojos a los jugadores, ¿no?, de que el domingo tenemos que salir con la sensación de que tenemos el culo prieto. A las 7:30 de esta tarde ha dado comienzo en un hotel de Pamplona el Consejo Político de Unión del Pueblo Navarro, que debe decidir la lista que conformarán al Parlamento.
Después de escoger que en el número 1 va José Javier Esparza, el comité de listas ha confeccionado una plancha que someten a la aprobación de este órgano en estos momentos. Estas imágenes que ven son de esa hora, de las 7:30, era el momento en el que entraban los miembros del partido con la mente puesta en esa lista que se debate y en donde entran en puestos de salida Alberto Catalán y Carlos García Danero, dos veteranos para la lista de Esparza. Y como decimos, y en espera de que se debata, ya les podemos adelantar que en puestos de salida finalmente estará Alberto Catalán en el puesto número 6. También ha entrado en la lista el actual portavoz Carlos García Danero, que va en el 10. Tras Esparza, en el número 2 se coloca Ana San Martín y en el 3 la actual directora del Servicio Navarro de Empleo, Maribel García Malo. Lejos de ese puesto, en el 18, acude el actual consejero de Políticas Sociales, Íñigo Allí. Vale, pues lo primero, eso, por esas declaraciones de la candidata de Gueroa. El candidato Esparza, que pedía una lista de renovación, que parece que es así. Además hay veteranos como Catalán y García Danero. Esto es lo que nos decía Yolanda Barcina antes de entrar al Consejo Político de su partido. Siempre nos habéis oído decir, yo creo que lo peor que tiene un presidente del partido es este momento, que es hacer las listas. Y no solo yo, sino todo el comité de listas. Es muy complicado, pero todos vamos con la idea de hacer las listas ganadoras, sabiendo que el reto es difícil, no, dificilísimo, porque se han presentado tantas personas fantásticas que, qué difícil es hacer esta lista. Estaremos pendientes de ese consejo político que se celebra, como decimos, en estos momentos en Pamplona. Alberto Catalán se despedía de esta legislatura desde la presidencia del Parlamento, haciendo balance de su actividad al frente del organismo. Este es un extracto de la entrevista que van a poder ver íntegramente mañana en el programa Parlamento de Navarra. A mí me hubiese gustado que hubiese sido una legislatura de mayor consenso y sobre todo teniendo en cuenta la difícil situación económica que estamos atravesando o que hemos venido atravesando y teniendo sobre todo una obsesión que era la de generar puestos de trabajo, no la de generar empleo. Mire, para una persona que se siente navarro, que siente pasión por su tierra, es evidente que ser presidente del Parlamento o de las Cortes de Navarra pues es un motivo de orgullo y también es un honor, no le quepa ninguna duda, ¿no? Sigue ese debate en el Consejo Político de UPN en el que se está debatiendo cómo ordenar esos nombres y esos puestos. Hablamos del Parlamento porque 4 años de trabajo se acabaron anoche. Muchos de los parlamentarios van a regresar a sus labores, otros seguirán en la Cámara y otros intentarán seguir, pero su futuro estará en manos de los electores. Veteranos que dejan su escaño y que dijeron adiós a la actividad parlamentaria. Son los 50 parlamentarios que han echado el telón a la 8ª legislatura. En total, 67 personas han pasado en 4 años por estos sillones, que ahora se quedan vacantes hasta que pasen las elecciones. Pachi Zabaleta deja 20 años de trabajo parlamentario. Siempre estaré en la política, es una preocupación constante. Lizarbe ha cumplido 16 años en la Cámara Foral. Aquí se trabaja muchísimo, esa es la realidad, se debate mucho, se consensúan también muchas cosas. Se van también 2 Jiménez, Chencho y Roberto. Es una oportunidad que siempre hay que agradecer, ¿no? Me quedo con el cariño y compañerismo y la amistad que he trabajado con muchos compañeros. Si en algo coinciden todos es que al margen de los acalorados debates la cordialidad se mantiene. Lo que pasa en el hemiciclo se queda en el hemiciclo. Con toda la vehemencia, con toda la contundencia que pueda, pero las personas hay que respetarlas. Se dan curiosidades como que nunca te llevas muy bien con todos los tuyos y desde luego nunca te vas muy mal con todos los de enfrente. He visto a gente que se ha hecho amigos, yo he hecho amigos con gente de otras ideologías, pero no he visto a nadie que se haya convertido a la ideología de su amigo. Una excepción en la que la intransigencia pues se pone de manifiesto, que es el tema de la corrupción. En junio volverá a abrirse el salón de plenos. Hasta entonces, cada partido luchará por encontrar su hueco entre los 50 escaños. Y la comisión sobre Caja Navarra terminó sin acuerdo y sin conclusiones. Las conclusiones, que recogían el compromiso de seguir investigando en la próxima legislatura, contaban con el voto en contra de UPN y la abstención del resto de grupos. En el último pleno del Parlamento se rechazaba ese dictamen de la comisión de investigación sobre Caja Navarra, que recogía las conclusiones de su trabajo de 2 meses. Entre ellas, como decimos, seguir investigando en la próxima legislatura sobre las responsabilidades de su desaparición.
Tensión en la localidad de Orkoyen tras las pintadas que han aparecido en la vivienda del responsable de recursos humanos de Faurecia. El alcalde de la localidad y el concejal de UPN, que se abstuvieron en la votación de una moción que le declara persona non grata, denuncian que lo hicieron al sentirse presionados. Así aparecía la puerta de la vivienda del director de Recursos Humanos de Faurecia, Orkoyen. Un día más tarde era nombrado persona non grata por el ayuntamiento de la localidad. Una moción propuesta por el sindicato LAB y la plataforma de afectados por la hipoteca, después de que una vecina de Ansoain, ex trabajadora de la planta de Orkoyen, se quitara la vida. Esa moción fue apoyada por Orkoyen Egunero y Bildu. Salía adelante con la abstención de UPN y Unión de Izquierdas de Orkoyen. El alcalde de la localidad explica por qué tomaron esa decisión. Se presentan unas 40-50 personas en el pleno, se presenta la familia de Miren, se nos insultó, se nos increpó, bueno, una presión muy fuerte y entonces salimos como pudimos. Fuimos condicionados, que fuimos la voluntad popular y la voluntad política nuestra de alguna manera fue condicionada hacia ese voto y consideramos que somos una víctima más de todo este, no sé cómo describirlo, ¿no? De esta mala situación que se ha generado a raíz sobre todo lo peor de todo es el suicidio, ¿no? De la persona de Miren en este caso. El alcalde condena la pintada en la vivienda del responsable de Faurecia y anuncia que intentarán revertir la situación en el último pleno de la legislatura. Nosotros desde aquí queremos pedir también disculpas a la persona afectada, en este caso a César, que es la persona que es el representante, el director de Recursos Humanos de Faurecia. UPN condena también lo sucedido y denuncia acoso por parte del sindicato LAB. Me equivoqué y por eso he pedido perdón a una persona muy particular como es César Lafraya, que le cayó un San Benito que en ningún momento, repito, se lo merece. La organización vecinal Orkoyen Egunero rechaza también las pintadas aparecidas y anuncia una asamblea para valorar lo sucedido. El Partido Socialista, que no tiene representación en la localidad, considera un despropósito declarar persona non grata al responsable de Faurecia. No ha sido posible conocer la versión de Bildu en el consistorio. Lo sucedido en torno a esta muerte de la vecina de Ansoain, el suicidio de Miren Peña, tiene también otra dimensión y un cruce de acusaciones entre sindicatos, entre LAB y UGT, que parece que va camino de los tribunales. Bueno, yo creo que esto no es un hecho aislado, ¿eh? Esto es un comportamiento por parte de LAB y otros que viene a ser pues, perseguir a los que piensan de una manera diferente. ¿Para qué? Posiblemente para disfrazar y ocultar la insuficiencia sindical que tienen a la hora de resolver los problemas de las fábricas. En el caso de los despidos de Orkoyen, fue la posición de LAB de no querer negociar, lo que dejó a los trabajadores, a los 11 trabajadores, abandonados a su suerte. Es decir, cuando dieron un portazo a la negociación, pillaron los dedos de sus 11 trabajadores. Aquí hubo una estrategia predeterminada por parte de la UGT para que estos despidos se llevarían a cabo y LAB no solo estuvo negociando, sino que estuvo incluso haciendo propuestas que suponían rebajes de condiciones con el único objetivo de que esas 11 personas fueran readmitidas. Evidentemente LAB no tiene nada que ver con ese ataque, es un hecho que conocimos ayer además. Entendemos que lo que más relevancia tiene es el hecho en sí en concreto, que una persona que se le condenó al paro y luego posteriormente en un futuro a la posibilidad de perder la vivienda, a día de hoy no está entre nosotros. Esa es la noticia para nosotros. Diversos colectivos y movimientos sociales organizados por la plataforma No Somos Delito se han concentrado hoy a las puertas del Congreso de los Diputados y lo han hecho para denunciar, dicen, los recortes de libertades que suponen las reformas del Código Penal y de la Ley de Seguridad que se aprobaban ayer. De hecho, el PSOE ya ha manifestado su decisión de recurrir esta ley, la que se conoce como Ley Mordaza, porque entienden que desalienta la protesta y por ello presentarán 2 recursos de inconstitucionalidad. Tres días después del accidente siguen los trabajos. Son los equipos de emergencia que están en la zona. Restos esparcidos por la montaña. Trabajan en reconocer los cuerpos de los fallecidos para poder empezar con su reconocimiento, aunque el impacto calcinó gran parte del fuselaje, lo que da idea del terrible accidente que ocurrió. Las investigaciones continúan centrándose en la figura del copiloto, Andreas Lubitsch,
y arrojan nuevos datos. El joven se encontraba depresivo y no comunicó a la empresa su baja para el día del vuelo. El pasado martes, Andreas Lubitz sale de este apartamento, su casa de Düsseldorf, donde ha dejado roto en pedazos su parte de baja por enfermedad. Ese día no podía volar, pero no se lo contó a la compañía. Tampoco se lo dijo a su comandante ni al resto de la tripulación cuando subió al avión para hacer el primer salto de Düsseldorf a Barcelona. Lo que hizo en el vuelo de vuelta, trágicamente, ya lo sabemos. La Fiscalía alemana tiene pruebas de que Andreas Lubitz estaba en tratamiento médico y que no era la primera vez que destruía sus partes de baja. La prensa alemana cuenta su historial. El primer episodio depresivo grave con crisis de angustia y estrés fuerte lo tuvo en 2009. Estuvo de baja 6 meses y en tratamiento año y medio. Todo quedó constatado en un acta del Departamento de Tráfico Aéreo alemán, que especificaba la necesidad de que Andreas Lubitz se sometiese a revisiones médicas regulares. Pero esa profunda depresión fue disminuyendo, aunque durante sus prácticas en Arizona le declararon temporalmente no apto para volar. Cuando se incorpora a Lufthansa en 2013 pasa todas las pruebas médicas. Está al 100%, decía el presidente de la compañía. De su vivienda en Düsseldorf y de la casa de sus padres, los investigadores han salido cargados de cajas y bolsas que aporten más datos, además, sobre una supuesta crisis existencial personal. Andreas Lubitz estaba depresivo y los psiquiatras entienden que eso puede llevar al suicidio, pero no que a la vez quiera acabar con la vida de otras 149 personas. El suicidio se da con más frecuencia en personas con trastornos mentales, pero no suelen hacer daño a otras personas, con lo cual este hecho es un hecho raro. Aunque no comunicó a la empresa su baja médica, sí hay signos que pueden delatar un cambio drástico en su comportamiento. Por ejemplo, hay una falta de apetito, entonces hay una descompensación del peso, ya nos puede indicar. Hay problemas de sueño, que también podemos tener unos rasgos a nivel físico. La pérdida de la propia estima, la desesperanza, las alteraciones del sueño. Pero para detectar eso tendría que haber controles más recurrentes y exhaustivos. Un piloto de avión tiene que pasar unos controles médicos muy rigurosos, que además están protocolizados. Según los expertos, no es fácil detectar un caso de depresión en esos controles. Realmente, a lo mejor, él estaba bajo medicación farmacológica y sus signos no eran tan notorios como a lo mejor en otra época. Querer exhibir su suicidio es otra de las opciones, según los psiquiatras. Quizás él quería también una notoriedad post-mortem, es decir, a lo mejor quería hacerse famoso y quería pasar a la historia. En lo que coinciden todos los expertos es en que los brotes depresivos son un primer paso antes de quitarse la vida. Un memorial recuerda a las 150 víctimas que fallecieron en este accidente. En el pueblo de Saint-Les-Alpes se ha colocado ese monolito que recuerda la desgracia, un lugar que ayer visitaban los familiares de las víctimas en un acto íntimo. Uno de los primeros en acceder a la zona del accidente fue Nicolas Balic. Cámara en mano subió para ser testigo directo del desolador paisaje que estos días se contempla desde los Alpes franceses. Estremece escuchar el relato de Nicolás, el primero que cámara en mano subió a pie hasta el lugar del accidente. Desde aquí pudo sentir la tragedia. Solo se escuchaba el silencio de la montaña, ningún ruido, y lo primero que hice fue rezar. Grabó lo que pueden ver, lo poco que quedaba del Airbus esparcido por la montaña. Vi restos minúsculos de algunos centímetros, parecía confeti. Los restos más grandes son trozos del fuselaje de la aeronave. Me dio la impresión de que el avión se había pulverizado, que se lo había tragado la montaña. Una imagen dantesca que ya forma parte de este idílico paisaje. Pensar que la muerte tenía su cita aquí es espantoso. Una tragedia que desde este otro lado de la montaña nos permite distinguir más restos, incluso minúsculos puntos amarillos entre los que se reconocen los chalecos salvavidas. Accidentes como el de esta semana hace que el miedo a volar, que se llama aerofobia, se incremente en algunas personas. En España, el 5% padece este trastorno y son ya varios los cursos que buscan superar esta fobia.
El 5% de los españoles padece aerofobia y 1 de cada 4 tienen miedo a volar. Una de ellas es Ana, viaja con sus alumnos a Londres. A mí me da miedo el avión, intento cerrar los ojos y se acaba. Me santiguo y que sea lo que Dios quiera. Según los expertos, los síntomas pueden ser nervios, sudoración o vómitos y puede aumentar tras un trágico accidente aéreo. No le suelo tener miedo, pero esta vez sí, voy un poquito incómoda. Pues así como nervio, no sé lo que va a pasar. De ahí la importancia de cursos como estos, donde se les enseña a superar el miedo a volar. Hacen un vuelo de 30 minutos con apoyo psicológico. Se les enseña técnicas de relajación y cómo funciona un avión por dentro. Hasta los motores, cómo empujan, qué fuerza tiene un motor. El tipo de respiración siempre tiene que ser la diafragmática. Pensar en otras cosas, bueno, pues es otra opción. Es el primer paso para disfrutar del viaje desde antes de despegar. El Consejo de Ministros reunido esta mañana ha acordado fijar una fecha para homenajear a las víctimas del accidente aéreo, aunque se llevará a cabo cuando se hayan recuperado todos los cuerpos. Una tarea que todavía no tiene un plazo determinado y para la que habrá que esperar. En este momento la prioridad, y no sabemos el tiempo que va a durar, la verdad, es la recuperación de esos restos. Buscaremos el mejor momento, viendo cómo evoluciona el proceso, coordinados con Francia y con Alemania y con las distintas comunidades autónomas o zonas de procedencia. La más importante, indudablemente, es Cataluña, para que pues sea un homenaje a la mejor manera organizado. El Gobierno de Navarra hace balance sobre las ayudas destinadas a financiar la renta de inclusión social. En 2014 se aprobaron el 86% de las solicitudes, alcanzando una cifra total de 11.700 unidades familiares beneficiadas. Por delante, la tarea pasa por seguir apoyando a estas personas y luchar contra el fraude. La cuantía destinada a las ayudas relacionadas con la renta de inclusión social se quintuplica desde 2008. El pasado año la cantidad rondó los 51 millones de euros que permitieron a casi 27.000 personas en la comunidad foral beneficiarse. Es importante ver la evolución desde el año 2008 hasta la actualidad, que hemos pasado de un gasto de 9 millones de euros a 51. En cuanto a familias perceptoras, durante el año 2014 han sido 11.715. Les recuerdo que el dato de 2013 cerramos con 9.472 familias perceptoras. Con 972,9 euros, Navarra es la comunidad con la cuantía más alta de todas en España. Sus perceptores, la mayoría se ubica en la franja de edad comprendida entre los 35 y los 54 años, que o viven solos o lo hacen en pareja y al cuidado de sus hijos. Sin embargo, no son los únicos tras las reformas introducidas con la nueva ley aprobada en el Parlamento. Y en cuanto al cambio de los rangos de edad para recibir la prestación, se han incorporado como novedad a personas mayores de 65 y a personas menores de 25 años en riesgo de exclusión social. Pero además, tan importante como recibirla es que llega a tiempo, y aquí Navarra ha vuelto a reducir los plazos. De los casi 6 meses en 2012 se ha pasado a contar con las ayudas en poco más de un mes y medio. Se intensifica, por tanto, la rapidez en su concesión y también se mejoran las inspecciones. Las personas que han perdido el derecho a la prestación por algún tipo de incumplimiento han sido 697. Con la labor de la inspección y de todo el mecanismo de comprobación podemos garantizar que quien percibe la renta de inclusión social en Navarra es porque realmente cumple lo establecido por la ley. Con todo esto, desde el Gobierno de Navarra se apuesta por seguir trabajando en la buena dirección, garantizando unos ingresos mínimos, fomentando el empleo y reduciendo la desigualdad para evitar que se cronifique una situación ya complicada de por sí. Un informe elaborado por la Universidad Pública de Navarra sobre la pobreza refleja que en torno a 30.000 navarros cobran menos de 5.200 euros al año, en torno al 5% de la población. Y ese informe viene a decir que todas esas personas viven una situación dramática debido a los recortes en medidas de protección social y a la dificultad de encontrar un trabajo cada vez más precario. Datos duros que el Gobierno ha querido rebatir con las cifras que maneja el área de políticas sociales. Del 2006, plena bonanza económica, a día de hoy se ha reducido la tasa de pobreza en Navarra. Del 14,5% que estaba en aquellos años al 13,5% según el último indicador validado por la comunidad internacional, que es la tasa AROPE, que mide el porcentaje de población en riesgo de pobreza de 248 regiones europeas. Y esa tasa, entre otros datos que da,
dice que Navarra es la cuarta región de toda Europa, de 248 regiones, con menos tasa de pobreza extrema o severa, un 0,6% de la población. Yo creo que tenemos que ser muy conscientes de que la situación social de Navarra presenta una gravedad para los sectores más desfavorecidos como hace muchísimo tiempo que no había presentado. La pobreza severa en concreto creció mucho durante todos los primeros años de la crisis hasta 2013, se multiplicó por 3. Posiblemente en el último año está en una situación bastante estabilizada, pero no acaban de verse indicios claros de que eso se reduzca. Pues el último dato conocido del INE sobre crecimiento económico dice que Navarra creció el pasado año un 2%, siendo la comunidad foral la tercera en renta por habitante, por detrás de Madrid y del País Vasco. 28.000 euros según el Instituto Nacional de Estadística. Salud crea una escuela de pacientes para apoyar a los enfermos crónicos y a sus familias. Se quiere así completar las acciones que ya desarrollan los centros de salud. 92.887 personas padecen en Navarra al menos una de las patologías incluidas en la Estrategia de Atención Integral a Pacientes Crónicos. A ellas y a sus familias va dirigida esta escuela de pacientes. Abarca diferentes aspectos, como es la información sobre la propia enfermedad, qué cuidados tenemos que tener, tanto farmacológicos como autocuidados, qué manejo de las emociones que surgen en esta situación, todo esto para integrar la enfermedad crónica dentro del proyecto de vida de cada persona y hacerlo de la mejor manera posible. Con iniciativas como esta se quiere afrontar el nuevo escenario de salud en la población, caracterizado por un alto nivel de envejecimiento y un aumento de las enfermedades crónicas y degenerativas. Las enfermedades crónicas requieren un tratamiento global que incluye medicación y cambios de estilo de vida. Y los cambios de estilo de vida son siempre difíciles porque no solo dependen de las personas, sino también del entorno próximo, del entorno social que nos rodea. La escuela ofrece diversas acciones formativas. En un primer momento se centrarán en las patologías crónicas más frecuentes, las vasculares, las diabetes, las enfermedades respiratorias y las demencias. La Policía Nacional ha detenido a 4 personas que habrían cometido más de 40 robos con fuerza en establecimientos y locales en Pamplona, sobre todo en Iturrama, Chantrea y La Rochapea. Este es el momento en el que los agentes de Policía Nacional detienen a uno de los 4 hombres vecinos de Pamplona detenidos en la Operación Gustavo. Se les acusa de haber cometido más de 40 robos con fuerza en la capital navarra, principalmente en Iturrama, La Chantrea y La Rochapea. La investigación se inició en el mes de enero cuando los agentes observaron un repunte en los robos en establecimientos comerciales y locales de ocio de Pamplona, todos ellos de madrugada y utilizando un similar modus operandi. Los autores vigilaban los establecimientos para saber cuándo tenían la máxima recaudación y menos seguridad. Entraban rompiendo ventanas que daban a la calle y una vez dentro, en pocos minutos fracturaban cajas registradoras, máquinas de tabaco y se llevaban ordenadores móviles o televisores. La policía registró un domicilio y recuperó numeroso material robado. Robaban en asociaciones y ONGs, peñas, academias de baile, academias de idiomas, guarderías, sociedades gastronómicas o establecimientos comerciales y de hostelería. De los 4 detenidos, 2 han ingresado en prisión. Creímos en ti cuando montaste tu propia empresa. Creímos en los frutos de tu negocio. Creímos en ti cuando apostaste por tu profesión. En Caja Rural de Navarra seguimos dando crédito a particulares, autónomos, empresas, emprendedores e instituciones. Porque nunca hemos dejado de creer en ti. Caja Rural de Navarra. 8 partidos sin ganar dejan a Osasuna al borde del abismo. La caída libre del equipo en los últimos meses no ha encontrado de momento su final. Se espera que sea este domingo, aunque enfrente estará uno de los colíderes de segunda y uno de los conjuntos más difíciles de doblegar. Osasuna recupera a marchas forzadas a futbolistas para encarar este partido. Oyer y Loties, después de mucho tiempo a la sombra, han vuelto con todos. El navarro ya fue titular el fin de semana pasado y el francés apunta a serlo tras 6 meses de baja. Estoy contentísimo de la vuelta, estoy orgulloso también de cómo estamos trabajando. Todo hay que decirlo porque son momentos difíciles y estamos trabajando bien, estamos entrenando fuerte. El navarro es uno de los capitanes, uno de los puntales de un vestuario que busca referentes en el que apoyarse para remontar la situación.
En el vestuario tenemos que intentar transmitir también el mensaje del entrenador, intentar transmitir, ¿no?, lo que hemos estado haciendo esta semana, abrir los ojos a los jugadores, ¿no?, de que el domingo tenemos que salir con la sensación de que tenemos el culo prieto. La fragilidad mental del equipo es algo que debe cambiar, porque en el aspecto táctico el entrenador ya parece haber inculcado sus lecciones. La fortaleza en el juego también debe ir creciendo. Creo que ha habido ciertas mejoras, ha habido cambios como para tener esperanza y necesitamos plasmarlo de verdad ya este domingo. Y que el aficionado lo vea y que lo transmitamos primero nosotros para que luego recibamos toda la fuerza. Mañana última sesión de trabajo que no será a puerta cerrada para que el público pueda ir a Tajonar a animar. Y además la Federación de Peñas ha convocado una manifestación para el domingo por la mañana de apoyo a Osasuna. Hacen un llamamiento de unidad a todos los seguidores para que se demuestre el aprecio al club. Por ello os animamos a todas las personas que a lo largo de vuestra vida Osasuna ha significado algo, esperemos que significa y esperemos que siga significando, a que os unáis a esta manifestación y que en el resto de España se nos conozca por lo que Osasuna se le ha conocido siempre, por trabajo, por tesón, por cantera y por buena afición. De momento el caso Osasuna, el caso judicializado, nos está dando una tregua en cuanto a actualidad, así que nos hemos fijado en qué está pasando en Valencia, donde allí también se investiga un partido por presunto amaño. Hoy Agapito Iglesias, el expresidente de Zaragoza, y Javier Aguirre, exentrenador del equipo aragonés, han declarado en la causa por el presunto amaño del partido contra el Levante en el año 2011. La presencia del técnico ha incrementado la asistencia de periodistas con la llegada de medios mexicanos y japoneses, ya que cuando se hizo público que Aguirre debía declarar, el técnico era seleccionador de Japón y fue destituido. Antes de ellos, hoy también han declarado el exjugador Ángel Lafita, del conjunto zaragozano, o Francisco Checa, directivo aragonés. Pascal lo tiene claro, ¿eh? El Betis Naitasuna visita este sábado a la de Mar de León en la 23ª jornada de la Liga Asobal. Los navarros esperan obtener el mismo resultado que en el partido de ida, en el que salieron victoriosos por 27-24. El conjunto de Aniz es quinto, a solo un punto del cuarto, que es el Morrazo, pero igualado en la tabla con el Benidorm, que es sexto. Los leoneses actualmente son novenos, 5 puntos separan a ambos de la clasificación. El partido es a las 6 de la tarde y se lo ofreceremos en directo aquí en Navarra Televisión. Creímos en ti cuando montaste tu propia empresa. Creímos en los frutos de tu negocio. Creímos en ti cuando apostaste por tu profesión. En Caja Rural de Navarra seguimos dando crédito a particulares, autónomos, empresas, emprendedores e instituciones. Porque nunca hemos dejado de creer en ti. Caja Rural de Navarra. Elizondo acogerá mañana la final del Campeonato Navarro de Bercholaris, que se celebra cada 2 años. Un campeonato que comenzó en diciembre de 2014 con 33 Bercholaris y cuya final disputarán 8 de ellos. Hoy hemos estado con 2 de los finalistas que cuentan ya los minutos para medirse en el abarrotado frontón de Elizondo. Ander Fuentes y Julen Zelayeta son, a día de hoy, 2 de los 8 mejores bercholaris de Navarra y mañana en Elizondo volverán a protagonizar una nueva edición del Campeonato Navarro de Bercholaris. Los berchos pertenecen a una tradición centenaria, milenaria, con la que se han retratado a lo largo de la historia los avatares de un pueblo. Pues ha ido transmitiendo de generación en generación. Yo creo que el verso era un poco una manera de contar la historia del pueblo, hacer un poco crónica y aparte de divertirse. Son versos improvisados con rima y métrica que dan buena cuenta de la tradición oral. Hay versos que en unos pueblos o en unas zonas se canta de una forma, en otras de otra. Bueno, eso es a base de cómo se ha transmitido. Julen es ya un bercholari experto, empezó con 13 años y se enfrenta ahora a su 9ª final del Campeonato Navarro con la motivación de un principiante. Tampoco me preocupa mucho la chapela o el ganar o perder o quedar primero o quedar octavo. Yo, si me preocupa la chapela, seguramente quedaré octavo. Porque me conozco. Es su secreto para el éxito. Ander, por su parte, enfrentará su 3ª final y además se medirá a sus mentores. Así surgió, empezamos con Julen y con Stichu en el pueblo. Bien, para mí es como un juego, un pasatiempo.
me lo paso bien. Este sábado todos tratarán de suceder bajo la chapela de campeón a Xavier Silveira, que este año ha decidido no presentarse. Aún así, los 8 participantes seguro harán las delicias de las más de 1000 personas que presenciarán la edición número 42 de esta fiesta del euskera y el verso. Elizondon bertxotan gozatu dezagun. Elizondon bertxotan gozatu dezagun. La Asociación de Jóvenes Empresarios de Navarra ha renovado su cúpula directiva, por eso tenemos hoy con nosotros a su nuevo presidente, a Jon Esaldi. Muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, muchas gracias por invitarme. ¿Con qué ánimo accedes al cargo de presidente de la AGE? El mejor ánimo posible, con optimismo y muchas ganas de colaborar. ¿Y qué asociación te has encontrado? ¿Cómo es la salud de la asociación? Creo que ya estabas dentro de la directiva, pero ahora como presidente, ¿en qué momento está la AGE en Navarra? Efectivamente, yo llevo ya 2 años dentro de la Junta, he actuado como vocal y he tenido la suerte que la propia Junta me apoyase para presentarme a presidente, entonces ya conozco cómo está la asociación está bien de salud. Hemos pasado 3 años pues, de mayores dificultades en los que uno de los grandes objetivos era dar continuidad a la viabilidad de la propia asociación y ahora queremos en estos 3 próximos años crecer. ¿Cuáles serían esos planes para crecer, si ya tienes más o menos ideado un plan? Bueno, pues todavía estoy posicionándome y dimensionando un poco hasta dónde podemos llegar junto con la Junta y tal, pero el plan sería conseguir contar con mayores asociados, aportar mayor valor añadido a los propios asociados en cuanto a creación de volumen de negocio, conocimiento del resto de asociados, sinergias, visibilidad ante la sociedad, y entre todos tratar de ayudarnos. Cuando dice que ha pasado por malos momentos la Asociación de Jóvenes Empresarios, entiendo que es porque ha habido muchos asociados que se han tenido que marchar por las propias circunstancias de la crisis. Bueno, hay varios factores que influyen. El primer factor es que por la propia forma de la asociación, que es para jóvenes empresarios, cuando los empresarios van cumpliendo edad tienen que irse, ¿no? Entonces hay obligatoriamente una salida de socios, que eso hace que disminuya el número de socios. Pero bueno, por otra parte van entrando gente joven, entonces conforme se fomenta la creación de nuevas empresas vamos obteniendo más asociados. El número de asociados ha sido más o menos constante a lo largo de la crisis, sí que hemos notado un pequeño bajón, pero ha sido más o menos constante. Ahora contamos con alrededor de 200 socios y estamos contentos con el número de socios, pero lo que hemos notado es que pues, ciertos programas que hemos presentado a la administración o ciertas herramientas que nos servían para financiarnos, pues hemos tenido mayores dificultades para sacarlas adelante. También notáis un cierto repunte, como dicen las estadísticas, de que también para los jóvenes empresarios empieza ahora una nueva oportunidad en esta, no sé si llamarlo salida de la crisis o comienzo de la recuperación. Esto ya se lo vamos a dejar, si quieres, a los políticos, pero en este nuevo momento que parece que se abre, ¿también se abren unas nuevas oportunidades para los jóvenes empresarios? Bueno, seguro. O sea, los jóvenes empresarios siempre tenemos oportunidades alrededor y yo creo que somos optimistas por naturaleza y vemos las circunstancias en clave de oportunidad. Lo que es cierto es que todavía va a costar hasta que nosotros notemos ese repunte y sea algo real en nuestras cuentas de resultados y todo esto, porque bueno, lo que dicen las estadísticas va tardando en llegar a la realidad de la empresa, de los jóvenes empresarios, pero sí que se nota más optimismo en todo lo que es el entorno de las empresas. ¿Y qué le animó a coger las riendas de esta asociación? Pues la verdad es que me parece una asociación que tiene muchísimo potencial. El equipo que formamos parte de la Junta, que gran parte de la nueva Junta formaba parte de la anterior, es un equipo súper comprometido, súper competente y que ellos fueron los que me animaron. Yo quería seguir formando parte del equipo y lo mismo me da ser presidente que ser vocal. Al final todos vamos a aportar, lo único que ahora pues me toca tener un poquito más de visibilidad. ¿Y en qué momento estamos para el emprendimiento, para jóvenes empresarios que quieran empezar una aventura?
Estamos en un buen momento. Estamos en un buen momento porque contamos con gente joven súper preparada, más preparada que nunca. Eso que hemos oído muchas veces es verdad, y lo único que necesitamos, o lo que más necesitamos, es aprender algo que nos enseñan que nos enseñan las universidades, ni en los colegios, ni en los institutos, que es cómo gestionar y cómo sacar adelante tu propia empresa. Y para eso la asociación puede ser una palanca muy importante que ayude por el apoyo, la experiencia del resto de asociados a que la gente que quiere crear una empresa la cree de la mejor manera posible, contando con nuestro apoyo y nuestra protección. Emprender y crear una empresa o crear un autoempleo pueden ser similares, son muy diferentes. ¿Cuáles serían las mayores diferencias? Al final, si creas... Quiero decir, en gente que quiere buscarse una oportunidad, el autoempleo también es una oportunidad para salir de la crisis. El autoempleo suele ser una empresa. O sea, al principio comienzas creándote autoempleo, y si la cosa va bien, medianamente bien, haces bien tu trabajo, etcétera, te vas a ver obligado a crear una empresa o algo muy similar a una empresa, porque si tienes más negocio necesitas más recursos, necesitas más personas, y al final eso es una empresa. ¿Cuáles son los requisitos para ser joven empresario? Digo, para estar dentro de la Para estar de la dentro asociación. de la asociación, bueno, pues tenemos las oficinas en los edificios inteligentes, la sexta planta, en el Colegio de Ingenieros Industriales, y ahí tenemos a Íñigo, que es el gerente, que atiende a todas las personas que están interesadas en formar parte de la asociación, y simplemente hay que ir a las oficinas, decir que se quiere asociar, y le comentamos pues todos los pros de asociarse, todas las oportunidades, a qué va a tener acceso, y con inscribirse y pagar una cuota anual, que no es muy alta y merece la pena muchísimo. Con un límite de edad, entiendo, para ser joven empresario. Sí, el límite de edad por debajo está en los 18 años y por encima en los 40. ¿Y tener una empresa propia de qué características? ¿O no es necesario...? Hay que tener una empresa propia o ser incluso autónomo, ¿vale? Y con eso bastaría. ¿Cómo diría que han pasado los jóvenes empresarios la crisis? Gente que igual hace 10 años empezó con mucha ilusión y se dio un batacazo porque se encontró de bruces con algo que nadie veía venir, que era la crisis. ¿Cómo ha sido este periplo para gente con esas ganas de empezar un proyecto y que se da de bruces con una realidad que era la famosa crisis, que ha durado, pues no sé si son 6 o 7 años? A los jóvenes empresarios nos ha pasado exactamente lo mismo que al resto de jóvenes, ¿no? Lo único que en vez de buscar el trabajo fuera en otra empresa, lo buscábamos en nuestra propia empresa, pero lo que nos ha ocurrido, lo que hemos sentido, es que nos hemos encontrado con una realidad que no era la que nos esperábamos, no era la que nos habían contado, no era para la que nos habíamos preparado, y entonces hemos tenido que ser muy flexibles e incluso esforzarnos más que lo que se han venido teniendo que esforzar generaciones anteriores, y por eso yo creo que ahora hemos conseguido tener gente que, siendo muy joven, se ha tenido que esforzar más, se ha preparado mejor y ahora está mucho más capacitada para tirar del carro en esta salida de la crisis que nos están diciendo que llega ya. ¿Y qué lecciones han aprendido el nuevo empresariado para poder aplicar de aquí a unos años, cuando ya no sean jóvenes empresarios, sino grandes empresarios? Pues... muchas lecciones, cada uno habrá aprendido sus propias lecciones, como en todo camino cada uno tiene el suyo, pero una de las grandes lecciones yo creo que es que los activos, el dinero, etcétera, etcétera, hay que cuidarlo muy bien, no hay que despilfarrar absolutamente nada, que hay que confiar mucho en la gente que tienes a tu alrededor, es decir, que tu equipo tiene que ser un equipo de confianza, que no te quiera traicionar, que no te quiera robar, y que a pesar de las dificultades, con trabajo, con preparación, con buenas intenciones y con mucho esfuerzo, la cosa puede salir adelante, y en eso estamos. El empresariado en esta crisis ha demandado o ha reclamado que en un momento dado se cerró el grifo del crédito. ¿Se ha reabierto? ¿Gotea, aunque sea un poquito, ese grifo del crédito? Gotea un poquito, pero siguen existiendo muchísimas dificultades para acceder al crédito, sobre todo en todo el tema de garantías, de avales, etcétera, etcétera. Es decir, sí que existe esa capacidad, los bancos pues tienen esa capacidad de acceder a liquidez y de ponerla en el mercado, pero muchas veces las condiciones que ponen son muy duras para los jóvenes empresarios. Otra de las reclamaciones tradicionales, el apoyo de alguna manera de los organismos públicos. ¿Cuál sería
la mayor reclamación que desde su asociación podemos hacer, pues bien al Gobierno de Navarra, a la Agencia Tributaria, etcétera, a los organismos a los que os podéis dirigir, que dirigen la economía navarra, si deberíais pedirles algo o si querríais pedirles algo, ¿qué sería? Que cuenten con nosotros porque están perdiendo un superactivo, que los jóvenes empresarios tenemos todos muchas ganas de aportar a la sociedad en general, de contar nuestra experiencia, de ponernos al servicio de la sociedad navarra, y muchas veces se nos tiene un poco olvidados, ¿vale? Y entonces tenemos unas capacidades, unos conocimientos y estamos tan dispuestos a colaborar que yo lo que pediría sería que se nos atienda, que se nos escuche y que se nos aproveche, porque tenemos mucho que ofrecer, tanto generando ideas como dando recursos, como ofreciendo consejos y siendo una palanca para que se creen nuevos puestos de trabajo. Así que lo único que les pediría sería que nos escuchen y que se aprovechen de nosotros. Pues Jon Esaldi, presidente de la AGE Navarra, de la Asociación de Jóvenes Empresarios, muchísimas gracias por haber acudido a Navarra Televisión y muy buenas noches. A vosotros por atendernos. Muchas buenas noches. Pues lo que hacemos a esta hora es resumir todo lo que está ocurriendo en este viernes con noticia de última hora que ya les puede adelantar Navarra Televisión. UPN tiene lista para el Parlamento para las próximas elecciones forales. Una lista que ha salido con el apoyo del 75% de los presentes en el Consejo Político que se está celebrando esta tarde en Pamplona. Y una lista que ha salido del consenso y cuya formación se ha cerrado dentro del propio Consejo Político que se está celebrando, como decimos, en Pamplona. Lista que encabeza Esparza y a la que le siguen Ana San Martín, Óscar Arizcuren, Maribel García Malo, Sánchez de Muñain o Alberto Catalán. Estos serían los 6 primeros. Por detrás, Iñaki Iriarte, Cristina Altuna, Mari Carmen Segura, Luis Tarraluki, Sergio Sayas, Carlos García Adanero en el número 12 y Begoña Ganuza en el 13. Una lista de renovación, como pedía el candidato Esparza, pero que también incluye a varios veteranos de la formación, como decimos, como Carlos García Danero o Alberto Catalán. Esto es lo que nos contaba la presidenta de la formación, Yolanda Barcina, a la entrada al Consejo Político. Siempre nos habéis oído decir, yo creo que lo peor que tiene un presidente del partido es este momento, que es hacer las listas. Y no solo yo, sino todo el comité de listas es muy complicado, pero todos vamos con la idea de hacer las listas ganadoras, sabiendo que el reto es difícil, no, dificilísimo, porque se han presentado tantas personas fantásticas que qué difícil es hacer esta lista. Y en clave política tenemos que mirar también a Orkoyen. Allí han aparecido unas pintadas en la casa del director de los recursos humanos de la empresa de Faurecia que tiene en la localidad. Así apareció su casa. 24 horas después se le declaró persona non grata en ese ayuntamiento. Prosperó con la abstención de la Unión de Izquierdas, que ostenta la alcaldía, y del concejal de UPN. Ambos grupos se arrepienten del sentido de su voto. Pedir disculpas, no sé si podremos revertir esta situación, pero bueno, como vuelvo a repetir, considero que hemos sido una víctima más de todo esto. Me equivoqué y por eso he pedido perdón a una persona muy particular como es César Lafraya, que le cayó un San Benito que en ningún momento, repito, se lo merece. El Parlamento Foral, que cerraba anoche sus puertas hasta que se celebren las elecciones del próximo día 24 de mayo. Fue momento de despedidas para muchos parlamentarios, también de balances, como el que hace su presidente, Alberto Catalán. A mí me hubiese gustado que hubiese sido una legislatura de mayor consenso y sobre todo teniendo en cuenta la difícil situación económica que estamos atravesando o que hemos venido atravesando, y teniendo sobre todo una obsesión que era la de generar puestos de trabajo, no la de generar empleo. Y hablando del accidente que ocurría el otro día en los Alpes, el copiloto del avión tenía una baja que no presentó. Parte de baja que le impedía volar, que ocultó y que rompió en casa antes de presentarse a su puesto. Los investigadores han entrado en su domicilio para recopilar información que les pueda dar las claves para saber por qué hizo lo que hizo. En este momento la prioridad, y no sabemos el tiempo que va a durar, la verdad, es la recuperación de esos restos. Más de 51 millones de euros destinó el Gobierno de Navarra el pasado año para financiar la renta de inclusión social. Es el dato que ha ofrecido el Departamento de Políticas Sociales, que dirigió esas ayudas
a casi 12.000 familias. Dice que ese importe supone multiplicar por 5 lo que se destinó en 2008. Es importante ver la evolución desde el año 2008 hasta la actualidad, que hemos pasado de un gasto de 9 millones de euros a 51. Una operación policial ha permitido aclarar más de 40 robos con fuerza en establecimientos comerciales de Pamplona, sobre todo en los barrios de Iturrama y La Rochapea. Hay 4 personas detenidas, todos son vecinos de la capital navarra y con antecedentes por hechos similares. Y este sábado se disputa en Elizondo la final del Campeonato Navarro de Bertsolaris. 8 finalistas que se van a disputar la ansiada txapela. Hoy hemos podido ver un pequeño adelanto de esa final, pero íntegra la podrán ver el próximo martes aquí en Navarra Televisión y también el próximo fin de semana. Con estos cantos nos despedimos. Mañana a las 2:30 más información. Muy buenas noches. Naizoltzara igoko garen 8 lagun guztiak ezagun denen ahotik behar dugu bertan jardun ia aritzen garen ongi eta txukun lagunduz Nafarroa bihurtzen euskaldun. Elizondon bertxotan gozatu dezagun. Elizondon bertxotan gozatu dezagun.